Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Eugenio Cruz Martínez. Vamos a leer un poco de su currículum. Nos dice que a partir de 1982 ha elaborado en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Del 1 de septiembre de 1982 al 15 de octubre de 1989 en escuelas primarias. Del 16 de octubre de 1989 al 31 de agosto de 1993 en la Escuela Secundaria Oficial número 429 Francisco I. Madero, y del 1 de septiembre de 1993 a la fecha en la Escuela Preparatoria Oficial número 80 establecida en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México. Su educación de 1983 a 1985 cursó el bachillerato en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. De 1985 a 1988, la normal elemental en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, obteniendo el título de profesor de educación primaria. De 1989 a 1922, estudios de licenciatura en la Escuela Normal de Jicotepec, obteniendo el título de licenciado en educación media con especialidad en ciencias sociales. De 1999 a 2001, la maestría en investigación y administración educativa en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, el título y cédula profesional. Nosotros vamos a abordar con él el tema en esta entrevista sobre la Constitución de 1857, los antecedentes, proyectos educativos y las consecuencias que trajo consigo. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, pues la Constitución de 1857 tiene su antecedente en la Constitución de 1824. Esta Constitución fue la primera que tuvo nuestro país como república independiente. Sin embargo, del 24 al 57, pues va evolucionando la sociedad y es necesario hacer un replanteamiento en el aspecto jurídico. De ahí que se integre el Congreso Constituyente y se elabore la nueva Constitución, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1857. Esto, pues, sirvió para la Constitución actual en cuanto a fecha, para que también el 5 de febrero de 1917 se promulgara la Constitución actual, en recuerdo a la Constitución del 57. Ahora, la Constitución de 1857 trató de plasmar en sus artículos pues la esencia del liberalismo del siglo XIX. En ella es donde empiezan a aparecer por primera vez en lo jurídico lo que actualmente conocemos como derechos humanos. Claro está que aún estaban limitados. Sin embargo, pues ya empieza a esbozarse ese aspecto y pues esto permitió que lo jurídico en nuestro país empezara a tomar forma. Pero entonces, con respecto a la Constitución de 1824, ¿en ese entonces el gobierno era republicano y federal? Bien. Nuestro país, recuerden que a partir de la Guerra de Independencia iniciada por el padre San Miguel Hidalgo, pues al concluir este movimiento en 1821, el 17 de septiembre, nuestro país surge como un imperio. El primer emperador fue Agustín de Iturbide. Sin embargo, este modelo no satisface las necesidades de nuestro país, y en 1824 queda establecido como una república. Sin embargo, durante el 24 al 57 hay una serie de luchas, puesto que hay dos grupos básicamente a los que se les denominó liberales y conservadores. Los liberales pugnaban por tener una república de tipo federal, mientras que los conservadores buscaban una república de tipo centralista. Esa es básicamente la diferencia, y durante todo este periodo hay una serie de pugnas armadas e ideológicas defendiendo estos dos puntos de vista, la república centralista o la república federal. Dentro de esta misma Constitución nos habla de la ley de cuál, ¿qué nos pueden decir al respecto?
¿Qué papel juega esta ley? Bueno, la ley Juárez. Nuestro país, como surge de una etapa colonialista, tiene una serie de privilegios, básicamente en cuanto al aspecto militar y el aspecto eclesiástico. Entonces, existían los tribunales militares, pero no se cerraba únicamente al aspecto militar, sino que podían invadir aspectos que ahora consideramos como el campo civil. Lo eclesiástico sucedía pues algo similar, no únicamente regían los aspectos propios de la organización de la Iglesia Católica en este caso, sino que abordaban algunos otros aspectos. Por ejemplo, ahora estamos acostumbrados a que el matrimonio civil sea el que otorga los derechos y las obligaciones de los cónyuges. Sin embargo, en aquella época, pues el casamiento por la Iglesia era el único válido o el único existente. ¿Sí? Otro aspecto, ahorita pues cualquiera cumpliendo, bueno, cuando hay necesidad de realizar un sepelio, cualquiera puede, cubriendo los requerimientos, hacer uso de los camposantos. En aquella época los camposantos estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia, y entonces aquellos que no eran bien vistos o que habían sido excomulgados por la Iglesia no podían ser sepultados conforme a las normas. Entonces esto pues originó una serie de conflictos que mediante la ley Juárez se tratan de corregir, evitar que tanto el ejército, o sea, los fueros militares invadan los aspectos de la vida civil, como las corporaciones religiosas. Bueno, en este caso no diríamos corporaciones, sino simplemente la Iglesia Católica, controlar aspectos de la vida civil y no únicamente del aspecto religioso. Entonces la ley Juárez trata de suprimir estos privilegios que tenían, se denominaban fuero militar y fuero eclesiástico. Entonces podríamos decir que los conservadores estaban del lado de la Iglesia y los liberales eran, digamos, representados por Juárez. Pues si lo cerramos o lo vemos desde el aspecto simple, es así: los conservadores trataban de buscar una estructura similar a la que se había desarrollado durante la colonia. Es un gobierno más vertical, con una estratificación social más marcada, mientras que los liberales buscaban precisamente adecuar ya el gobierno a las nuevas ideas que estaban pues dándose a conocer a nivel ya mundial. Una de ellas pues en los aspectos de la separación de Iglesia y de Estado, el otro empezar a reconocer los derechos humanos, aun y cuando no tenían ese nombre, pero ya se empezaba a esbozar ese aspecto. Entonces sí, los conservadores buscaban eso, una república centralista, los liberales una república federal. Los conservadores buscaban que la religión católica siguiese siendo la oficial, los liberales buscaban pues que hubiese una libertad de culto, que cada quien fuera libre de escoger la religión que quisieran profesar. Entonces podemos entender también que los liberales querían deslindar a la Iglesia de la educación, ¿no? En ese aspecto educativo. Sí, porque una de las libertades es la libertad de creencias. Entonces buscaban que el aspecto religioso no se mezclara con el aspecto político, que la fe no se viese inmiscuida en lo que es el aspecto legislativo. Y entonces, ¿qué pasaba con los terrenos que no, bueno, en ese tiempo se supone que nos comentó de que había pequeñas líneas, y ¿qué pasaba con los terrenos que no tenían dueños? Se supone que había una ley, bueno, se realizó una ley. ¿Cuál es esa ley? Bueno, aquí vamos por partes. No podíamos llamarlas una pequeña línea, sino el país estaba polarizado. Había dos ideologías que buscaban tener el control total de la naciente República Mexicana.
como les decía, por un lado estaban el grupo que históricamente se ha denominado como conservador y por el otro el liberal. Eso originó ciertos conflictos a lo largo de este periodo, el cual, o el más marcado, fue pues, la denominada Guerra de los 10 años, en la que su causa pues fue lo que se conoce como las leyes de reforma. Y aquí en este punto está lo que comenta con respecto a los bienes que en los libros se manejan como bienes de manos muertas. ¿Qué eran los bienes de manos muertas? Bueno, la Iglesia Católica pues había logrado ir acumulando propiedades porque las personas que fallecían en el momento en que estaban en agonía, como una forma de pues hacer que sus pecados fueran perdonados, cedían parte de sus propiedades a la Iglesia. Entonces esto fue haciendo que las iglesias se apropiaran de extensiones de terreno. Ahora, como la Iglesia pues propiamente no es una empresa que se dedica a la producción, pues estos terrenos que pasaban a ser parte de su patrimonio no eran explotados en forma adecuada. Entonces se empezó a denominar bienes de manos muertas. Y una de las razones económicas por las que se promulgaron estos principios fue para reactivar la economía y hacer otra vez productivos esos terrenos. Aquí encontramos que algunos sí les daban uso, rentaban las casas o tenían rentas para el beneficio de la Iglesia, pero esos recursos no beneficiaron directamente a la sociedad. Otros, pues simplemente, como les decía, no explotaban agrícolamente. Yo también quiero saber por qué en el plan educativo Sí. la historia nos marca, está muy marcada la Constitución de 1857. Nos toman como un margen de los antecedentes y posteriormente ahí como que hubo un cambio a partir de esta Constitución. Sí, es que bueno, la Constitución de 1857 se puede considerar como la Constitución liberal de México, ¿sí? Entonces es aquella que surge de una necesidad de la sociedad de olvidar las estructuras coloniales que aún arrastraban nuestro país. Entonces es podemos decir, el parteaguas a partir del cual empieza a surgir ya el México más moderno, más encaminado hacia pues podríamos decirlo en lenguaje actual, hacia el nuevo siglo, ¿sí? Entonces por eso la importancia de la Constitución de 1857. Es una Constitución liberal y pues muchos de los puntos marcados en ella son recogidos en la Constitución de 1917. Entonces ahí se empieza a hablar de la igualdad de las personas ante la ley, se empieza a hablar de la separación de Estado e Iglesia, se empieza a dar empieza a dar el control de lo educativo al Estado. Y esto, bueno, ustedes me podrían decir, ¿por qué lo educativo es importante? Bueno, porque a través de la educación se forman los ciudadanos, ¿sí? De la educación formal e informal. Entonces, si el Estado tiene ya el control de la educación y tiene una perspectiva adecuada de lo que deben de ser los ciudadanos, entonces tiene en sí la herramienta para ir formando lo que realmente necesita, y lo que necesita no como una forma de control, sino lo que necesita como una forma de desarrollo. Actualmente una de las principales riquezas que tiene un país es su población, y esa población representa riqueza en función del nivel de preparación. ¿Cuál es la capacidad de actuar de esa población? Entonces, si en la Constitución de 1957 se empiezan a normar los aspectos educativos, se empiezan a sentar las bases
para esa formación de buenos ciudadanos, de ciudadanos que utiliza México. Bueno, también nos dice que esta constitución fue utilizada por los liberales ya como una bandera, no como una constitución. ¿Por qué lo interpretan así? Bueno, ¿por qué como una bandera? Bueno, en primer lugar, porque bueno, les comentaba hace un momento, el ese confort, que es el que la promulga, también el que la desconoce. Sí, entonces, al ser desconocida por el presidente, pues y al haber un grupo bastante numeroso de mexicanos que eran liberales, y al también existir una persona, que en este caso es Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que en función de la Constitución, al faltar el presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumía el cargo de presidente, pues el grupo liberal empieza a enarbolar a esta Constitución como su emblema de lucha, ¿sí? Sí. Entonces, como Ford la desconoce, Juárez la enarbola defendiéndola, ¿sí? Entonces, aunque como Ford seguía siendo presidente porque daba un autogolpe de Estado, tratando de borrar a la Constitución del 57, Juárez surge como el defensor, y pues no vamos a hablar del superhéroe, sino simplemente es quien pues logra interpretar el sentir de un enorme grupo de la población mexicana, y es tan así que logra el apoyo de esa población, y pues establece la lucha de la guerra de reforma, o la guerra de 10 años, en la que se enfrentan conservadores y liberales. Finalmente triunfan los liberales. Sí, porque nos dicen que Juárez la convierte como una bandera política, en la razón moral para encabezar la resistencia. ¿Fue la resistencia de la guerra de reforma? Sí, bueno, te decía, es una resistencia porque hubo un golpe de Estado. Entonces, cuando se da un golpe de Estado, fuerzas contrarias al aspecto legal se sobreponen y tratan de contener el control del gobierno, del Estado entonces. Y Juárez trata de rescatar lo que ya se había establecido jurídicamente en esta Constitución. Su bandera, bueno, en muchos dibujos o ilustraciones recordamos a Juárez enarbolando su bandera de leyes de reforma y seguido por el pueblo. Por eso, bueno, la Constitución de 1857 se supone que es la que plasma en sí el espíritu de esas leyes de reforma. ¿Sí? Pues porque ¿qué hacen las leyes de reforma? ¿Usted Bueno, qué nos puede decir sobre las leyes de reforma? Las leyes de reforma. Bueno, en primer lugar tendríamos a la ley Lerdo. La ley Lerdo, pues nos dice que desaparezcan los llamados bienes de manos muertas. Luego tenemos la ley Juárez. La ley Juárez, que suprime los fueros, o sea, un fuero es un privilegio, ¿sí? Entonces, que suprime los fueros del ejército, de los militares, y los fueros de la iglesia. Entonces, evitar que haya privilegios de tanto los militares como de los clérigos, de los representantes de la iglesia. Y la de la ley Iglesias, que busca quitarle el control a la iglesia precisamente de cementerios, de una serie de también privilegios que tenían. Entonces era evitar que la iglesia abusara de su poder, cobrándole por todo
a los pobres o no únicamente a los pobres, a los ciudadanos. Sí, entonces algunos ven este aspecto como una forma de quitarle los recursos a la iglesia y pasarlos al Estado. Otros lo ven como una forma de hacer más justa la vida civil. Sí, entonces no estar sirviendo a dos amos que lo explotaron, si lo creen de esa forma. Pero entonces sí era arrebatarle esos privilegios tanto económicos como políticos como jurídicos a la iglesia y al propio ejército. Si el ejército tiene su razón de ser en la defensa de la sociedad, no en la explotación de la sociedad, ¿sí? La iglesia, bueno, desde esta perspectiva que es liberal, tiene la misión de salvar las almas, no de apropiarse de las riquezas del pueblo. Entonces, esas son las tres leyes más importantes, ¿sí? Es la ley Lerdo, la ley Juárez y la ley Iglesias, ¿sí? Bueno, entonces son las principales leyes que trajo como consecuencia la guerra de reforma, pero son las únicas, lo más importante que nos dejó la Constitución de 1857. ¿Usted considera que dentro de esas leyes fueron las más importantes? Y lo que ya habíamos abordado de la educación, pero son las cosas más importantes que nos dio la Constitución de 1857. Sí, porque bueno, dentro de ella, pues a partir de ella, pues viene la nacionalización de los bienes eclesiásticos, lo que les decía de los bienes muertos. Eso se da hasta 1859, pero se desprende de los principios que se dan en la Constitución de 1857. Viene también, pues, el establecimiento del matrimonio civil, sí, entonces, ahí viene de los trabajos realizados por Ocampo. Bueno, recuerden la epístola que lee el juez de los registros civiles, todavía la epístola de Ocampo, aunque bueno, aquí nos encontramos con algo contradictorio. Ocampo nunca fue casado, pero él es el que elaboró este documento donde establece, bueno, se leía al momento del matrimonio, y esto también fue una ley que quedó ya sentada hasta 1859. Luego tenemos la estructuración del registro civil. Antes, todo lo de nacimientos, defunciones, casamientos, eran controlados por la iglesia a través de la fe de bautismo, el acta de matrimonio, el acta de defunción, todo expedido por la iglesia. A partir de la implementación de esta Constitución, hay esa separación, y entonces todo lo que corresponde al aspecto civil, al aspecto de los ciudadanos, queda pues controlado por el registro civil, ¿sí? Entonces ahí ya se le quita totalmente el poder a la iglesia en esos aspectos, ¿sí? Actualmente quien da los derechos y las obligaciones, bueno, primero quienes se casan es a través del contrato matrimonial, y luego quien obliga a que respeten esos derechos, pues son las leyes a través de los jueces, quienes apoyan precisamente ese contrato que conocemos como matrimonio. El matrimonio actualmente es un contrato simplemente, y desde ahí, desde 1859, quedó plasmado así, cuando ya se estructura el registro civil, y se evitó, les decía, el problema de que si no era católico, pues no podía ser enterrado en Campo Santo. Si no era católico, no estaba bautizado, y si no estaba bautizado, no existía un registro. Sí, entonces, ahorita nos parece de risa, pero imagínense, si ninguno de nosotros tuviera un registro como es nuestra acta de nacimiento, hay una serie de necesidades, de contratos que tenemos que suplir. Bueno, el acta de nacimiento es el que nos da personalidad jurídica, ¿sí? Antes era únicamente nuestra fe, la fe de bautizo. También, bueno, les decía, la secularización del cementerio. ¿Qué quiere decir eso? El control del Estado o del gobierno de todos los cementerios, y pues
el reconocimiento de días festivos, pero en el sentido cívico, ya no religioso, ¿sí? Porque también, bueno, hay fiestas, pues son las fiestas de la patria. Bueno, aquí, desde mi punto de vista ya, se sustituyeron un santo por otro, ¿sí? Antes teníamos, pues, las celebraciones religiosas exclusivamente como de guardar. En lo civil ahora tenemos las fechas a conmemorar civiles, Día de la Independencia, Día del Trabajo, bueno, son otros aspectos. Sí, pero eso es lo que ha ido impactando esas leyes de reforma, ya están en estos días y siguen en funcionamiento, ¿sí? Entonces, de ahí el impacto, les decía, cuando surgen esas leyes liberales, esas leyes de la reforma, estaban preparando a México para el siguiente siglo. Durante todo el siglo XX y ahorita seguimos disfrutando de lo que en aquella época se estableció. Claro está, con las adecuaciones que el tiempo requiere, pero pues gracias a eso tenemos la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Ya no hay, las iglesias ya no tienen extensiones enormes, ya está el artículo 130 donde marca los límites de estas organizaciones. Ya tenemos un respaldo que garantiza ciertos derechos y ciertas obligaciones a los esposos. Tenemos pues documentos que nos identifican como ciudadanos y todo esto lo logramos a través del registro civil. Entonces, por eso es importante y esa es la trascendencia. No se quedaron en el pasado, siguen ahorita vigentes. Si ustedes analizan todo esto, pues estos son los antecedentes de las leyes de México actual. Entonces podemos tomar como un antecedente a la Constitución de 1857, pero lo que yo, bueno, ¿por qué tarda en ponerla en práctica? Porque no en rigor, desde su creación entra en rigor la Constitución, pero Bueno, ¿por qué tarda tanto en ponerse en práctica? Es promulgada en 1857, el 5 de febrero. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que prácticamente al año es traicionada, y traicionada por el presidente que la juró. Ahí tenemos un primer obstáculo. Para que esto se logre, bueno, vemos que la guerra llamada guerra de reforma termina con el triunfo de los liberales y podemos pensar que de ahí ya no iba a funcionar bien. Sin embargo, los conservadores no están de acuerdo con este resultado, van y buscan el apoyo de los franceses para establecer un gobierno monárquico en México o un nuevo segundo imperio, y esto trae nuevamente un enfrentamiento, ¿sí? Entonces tenemos ya ahí, sigue avanzando el tiempo, del 57 vamos al 61, del 61 vamos a enfrentar otro periodo de revuelta, ¿sí? Luego triunfa Juárez, ¿sí? Juárez esperaríamos que aplicara la Constitución de 1857 y tampoco la aplica, ¿sí? Entonces encontramos que él también trata de modificarla mediante, pues, actualmente le llamaríamos un artilugio legal. Trata de hacer un plebiscito para modificarla. También empieza a haber oposición, Juárez también empieza a reelegirse y él se tiene que enfrentar a Lerdo de Tejada. Entonces viene en 1872, fallece Juárez, viene nueva inestabilidad política, sigue llegando, bueno, sigue luchándose en forma abierta o por el poder, y en todo esto pues no es posible aplicar las leyes al pie de la letra. Viene el porfiriato. Durante el porfiriato, que es el principal objetivo de esta etapa, es pacificar a México, y Porfirio Díaz lo hace imponiendo un poder absoluto, y en un poder absoluto pues la autoridad no está en las leyes, sino está en quien tiene ese poder, en quien controla, y ese es Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz, aun y cuando él siempre
afirmó que gobernaba con la Constitución, lo que hizo fue imponer sus ideas en cuanto a la forma de organizar a México. Y pues a pesar de sus detractores, hubo puntos buenos de este gobierno, como hubo también puntos muy malos, como el hecho de darle todo el poder a los hacendados para explotar al campesinado, ¿sí? El hecho de hacerse, como diríamos ahora, de la vista gorda y dejar que crecieran los latifundios, ¿sí? Entonces todo eso va evitando que se aplique la Constitución. Llegamos así al inicio del siglo XX. Durante los 10 primeros años sigue siendo el porfiriato. Entonces Porfirio Díaz simula que hay elecciones, simula que hay democracia, simula que se les da derecho a todos, pero pues él simplemente, lo clásico, una de las frases, mátalos en caliente o mátalos y después averigua, ¿sí? Entonces él impone el poder, ¿sí? Y logra la paz en México, pero bueno, lo que conocemos en los libros de historia como la paz porfiriana o la paz de los sepulcros, si no se alineaban, simplemente desaparecieron. Entonces, en ese entorno no es posible aplicar las leyes, ¿sí? Se aplica la ley del dictador. Ahora, pero esto no evita el hecho de considerar que ya estaba el germen de esas leyes y en el sentido de la población va germinando esa necesidad de una sociedad más justa, de tal manera que llegamos a 1910 y pues toda esa presión social es canalizada en el movimiento revolucionario, y a partir de ese triunfo del revolucionario, con todo lo que esto implica, destrucción de un antiguo régimen, reorganización y reestructuración en lo jurídico, y ahí llegamos a 1917 con la promulgación de la nueva Constitución. Entonces, eso es lo que fue evitando. Me podrían decir, es que si estaban esas leyes tan progresistas, ¿por qué no avanzó México desde que se hicieron? No avanzó por toda esta serie de problemas, ¿sí? Entonces, aunque estaban escritas, estaban convertidas en letra muerta, ¿sí? Bueno, creo que pues le agradecemos. Nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional. Este fue nuestro trabajo sobre la Constitución de 1857. Y ya. Mi nombre es Criseida Lecha Luna y le agradecemos. Gracias a ustedes por la entrevista o por esta plática. Espero no haber cometido algunos errores históricos, pero sí, en esencia, la importancia de la Constitución del 57 es que capta las leyes de, los ideales del grupo liberal, y esto sirve de antecedente al México del siglo XX, y el México del siglo XX es pues, el antecedente del México actual. Y es necesario saber de dónde provienen todos esos textos. Algunos puntos consideramos que son muy modernos, y sin embargo, si escarbamos en los documentos vamos a encontrar que ya se estaban germinando desde aquella época. Ok. Pues ya sería todo. Mi nombre es Rocío Sánchez. Karen López Lorenzo. Gerardo González Rafael. Y tiene que las flores. Sergio Daniel Salazar Martínez. Y gracias por su tiempo. Gracias.